no había luz, no había maestros, no había carreteras, no había cómo comunicarte con la ciudad, si no era a través de caballos, mulas, no había otra forma. ¿Viste una televisión, verdad? Jamás en la vida. Y en aquellos años eran blanco y negro. Claro. Mi padre nos compra una cuando estamos en la ciudad y la pone. ¿Y cómo entraron esos monos adentro de esa caja? Caminando, me encuentro un señor que tenía un negocio en una distribuidora de aceites y lubricantes, porque eso se daba mucho en este estado. El hombre me dice, ven a trabajar aquí. ¿Y qué voy a hacerle? Dijo, por lo pronto, le vas a ayudar al chofer a cargar y descargar. Y me cargaba las cajas de 24 litros de aceite. Ahí es cuando veo cómo hay de cosas y ventajas que podías hacer con un pequeño, como hispano, y que yo miraba a mis compañeros hispanos partirse el lomo, que podían tener sus propios negocios y no lo podían hacer. Es que nuestra comunidad hispana es súper trabajadora, son re buenos para trabajar, pero no hacen las cuestiones legales de su negocio, impuestos, tener una compañía estable, porque la LLC tampoco te exige que tengas una oficina, ni un storage, ni un edificio para que operes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos a otro episodio más de Transformados Podcast. Estamos muy contentos que estén de regreso con nosotros y esta tarde tenemos una historia que sin duda les va a ayudar mucho y dentro de esa historia también tenemos consejos para aquellas personas que quieran iniciar su negocio y no sepan a qué estructura seleccionar. Bueno, pues hoy tenemos una experta, así es que les pido que por favor me acompañen a recibir y darle la bienvenida a la señora Blanca López. Gracias por estar en Transformados Podcast esta tarde, bienvenida. Gracias por invitarme y gracias por tener el privilegio y el honor de estar aquí contigo. Es un honor para nosotros también tenerla aquí. Nuestra intención es informar a la comunidad y pues usted tiene una empresa que usted ha fundado que se llama Impulsa tu Empresa y eso es lo que me gustaría hablar esta tarde. Pero antes de llegar a ese punto y de llegar a la persona que usted se ha convertido y que ahorita ayuda a las personas a abrir su negocio con la estructura legal correcta para que no tengan problemas o por lo menos para que la puedan manejar de una forma correcta, a mí me gustaría que nos dijera de dónde es originaria usted, a ver. Yo soy originaria del estado de Sinaloa, pero de un rancho pegado a la sierra entre Chihuahua y Durango. Ok. Un rancho que se llama Soyatita. Soyatita. Es pequeño, ahora ha crecido un poquito, pero no mucho. Ok. Ahorita de tener unas 150 casas. 150 casas en este momento. En este momento. Y cuando yo nací ajá, y me crié en ese rancho, yo creo que teníamos como unas 6 casas. eran prácticamente 6 familias las que estaban viviendo. Y todos éramos familia, ¿no? ¿Y cómo es vivir en una comunidad así, donde es un grupo muy pequeño de gente? ¿Cómo es, doña? Pues es una comunidad donde no había agua, no había luz, no había maestros, no había carreteras, no había cómo comunicarte con la ciudad. Ok. Si no era a través de caballos, mulas, o sea, no había otra forma. Wow. Entonces la gente tenía que venir a las comunidades más cercas. ¿Y qué tan lejos estaba su comunidad del pueblo más cercano? En aquellas épocas te hacías 8 días en llegar en bestia. 8 días en llegar. No había carros, no había Wow. nada. Entonces, pues yo me imagino que planeaban muy bien cuando Por iban a ir. supuesto, se Ajá. preparaban. Y a mí me llama mucho la atención porque iban como en tipo caravana, a nuestra audiencia que lo que no sepa es caravana, iban varios. Sí, se juntaban, por decir, 2, 3 hermanos, mi padre, su padre, otros 2 hermanos, primos, lo que fuera, y se iban. Okay. Y ya llegaban allá y intercambiaban. Las personas que hacían eso, pues ya los conocían, ¿eh? Entonces era la gente que venía y decía, ok, va a llegar fulano con su gente y sus bestias y demás, entonces les daban al ojo, los Okay. tenían ahí por un par de días en lo que organizaban que iban a llevar de regreso. Claro. Pero sí tardaban 15, 16 Sí, porque pues eran días. 8 de ida más lo que duraban haciendo el intercambio, por así decirlo,
el intercambio comercial. Exacto. Y luego, pues en los otros 8 días que les tomaba en regresar. Exacto. Entonces, pues pasa de que mi padre nos trae a la ciudad para que vayamos a la escuela, manda a mis hermanos los mayores, a mis hermanas en especial los mayores a la ciudad con la mamá de él para que estudiaran, ¿verdad? Pero nos quedamos los más chicos en el rancho. Pero después ya vinimos a vivir a la ciudad y pues por circunstancias de la vida yo me acuerdo que cuando llegué a la ciudad pues nosotros estábamos asustados, nunca habíamos visto tantas Sí, cosas, ¿no? no, y me lo imagino porque pues si hablamos de que venía de una comunidad muy pequeña donde había 6 familias y aparte esas familias estaban Familia, emparentadas, por así sí. decirlo, y les costaba mucho trabajo llegar a la comunidad más cercana, pues yo me imagino que el impacto de llegar a una ciudad, pues es mucho. ¿Recuerda con algunos retos o algunas Sí. sorpresas que se enfrentó cuando llegó allí? Tengo una anécdota que me acuerdo y me da mucha risa y a veces la comento con mis hermanos y nos reímos, ¿no? Ajá, Porque pues nosotros nunca habíamos visto una televisión, ¿verdad? ok. Jamás en la vida. Y en aquellos años eran blanco y negro. Claro, sí. Mi padre nos compra una, cuando estamos en la ciudad, y la ponen. Y ya nos sentamos nosotros porque nos dijeron que podíamos sentarnos a ver Ujú. la televisión. ¡Wow! ¿Y cómo entraron esos monos adentro de esta caja? Interesante. Era la pregunta que nos hacían. ¿Cómo cabe? ¿Cómo caben? ¿Cómo caben esas personas adentro de Wow. esa caja? Wow, interesante. Fíjese, me da mucho gusto porque prácticamente, igual yo me incluyo en los de nuestra generación, todavía alcanzamos a ver todo ese desarrollo tecnológico, ¿no? Que por el cual hemos ido siendo testigos de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Incluso yo creo que si ahorita les platicamos a las nuevas generaciones por todos esos cambios, me imagínese escuchar que lo que usted está platicando ahorita, pues a lo mejor hasta no lo pueden creer No porque lo ya las creo. nuevas generaciones prácticamente nacieron en un mundo tecnológico, ¿no? Pero pues los de nosotros, yo me incluyo también, pues vimos todos esos cambios tecnológicos a través de la vida. Entonces, fíjese qué interesante cómo le impactó eso. Blanca, ¿y en algún momento usted estudia, va a la escuela, y ya en la Sí. ciudad tuvo oportunidad de ir a la escuela o cómo fue? Sí, cuando llegamos a la ciudad, pues enfrente de la casa donde vivíamos, había una escuela. Oh, ok, Entonces, pues interesante. ya íbamos a la escuela, ¿no? Pero por circunstancias de la vida, pues no crea que aprovechamos mucho ese lapso porque eh, mis padres mueren, ¿Qué edad tenía? 14 años. 14 años. ¿Cuántos hermanos tiene Blanca? Nosotros fuimos una familia de 3 hermanos de padre y madre. Mi padre era viudo y él Ujú, tenía 4 hijos, 2 mujeres y ok, 2 hombres, y vinieron a vivir con nosotros. Entonces éramos 7, más otro hermano que y era sobrino de mi padre, y él, por circunstancias también de la vida, pequeñito, viene a vivir con nosotros. Y a pesar de que no somos hermanos, yo, su hermana, le tengo un amor maravilloso a mi hermano. Mi hermano y yo somos muy, muy muy llegados, allegado. pero entre su vida y la mía, pues ahí vamos. Entonces, hicimos esa conexión, ese lazo que nos ha unido hasta hoy. Hasta ahorita. Entonces, ahí quedamos huérfanos, pasan circunstancias, me voy a la Ciudad de México, Ok, de ahí de donde estábamos en Sinaloa, ya estaba en Sinaloa, de ahí Sinaloa. de Culiacán, Ajá, Culiacán, Sinaloa, de ahí se van a a México. la Ciudad de México. Antes de ir un poquito a México, a mí me gustaría, ¿qué es para una niña de 14 años, si se puede saber, pues perder a sus papás? ¿Qué pasa por la mente de una niña? Terrible, terrible porque no quieres saber
nada. O sea, ¿por qué te pasa? La pregunta era, ¿por qué? Sí, estaban ¿Por qué? Porque te quedas sin nada. Aparte, esto es una triste realidad y la podemos vivir yo creo que hoy y en tiempos pasados. Am, Cuando tú ya no tienes tus padres, y esto todavía me duele, ¿eh? obvio, oh, sí, claro. Cuando tú ya no tienes tus padres, en ninguna parte eres bienvenido. Ni con tus tíos, ni con tus abuelos, Y ni usted con nadie. Sufrimos todo eso, usted y todos sus hermanos sufrieron todo eso. Sí, pues ya nada más quedábamos mi hermano, El el más- más chiquito y yo, y pues no cabíamos ya en ninguna parte. ¿Usted cree que eso, porque usted me dice que eran como son muy afines, usted y su hermano, ¿usted cree que esa circunstancia los llevó a que se unieran mucho y prácticamente habían entrado en esa, pues en ese deseo de salir adelante juntos y se tenían nada más el uno para el otro? ¿Le dio esa sensación? Sí, y pasa que por un lapso de tiempo nos tuvimos que separar, él por un lado y yo por otro, Ok, porque así fue las circunstancias por las que tuvimos que atravesar, porque nosotros teníamos una hermana que ella se había casado, no tenía mucho, tenía como un año antes de que murieran mis padres, y el esposo de ella se le había llevado a vivir a Cuernavaca, Morelos. ok, Entonces, por eso es que nosotros vamos y conocemos el DF y ok, por allá, ok, Morelos. ok. Y en ese lapso es que yo dejo de ver a mi hermano y por situaciones me caso con una persona en la Ciudad de México, llego a vivir en la casa de mis suegros, ahí estoy, ahí aprendo muchas cosas porque había que trabajar. Ok. Entonces empiezo por aprender a hacer bobinas para las televisiones de blanco y negro, ¿no? Miren qué En un interesante. taller Ajá. a embobinar y bobinábamos con una máquina y le pedaleabas y le dabas vuelta a las bobinas. Y ahí conozco a mi, Ah, a mi esposo y porque la hermana de él trabajaba ahí. ok. Fue la hermana Entonces, la que la presentó. sí, y de ahí nos fuimos. ¿Y qué pasa? Pues vi que pues era bien difícil sobrevivir, porque yo llegué a dormir en la calle, llegué a dormir Wow. sin nada, porque no tenía nada, después de haber tenido todo en mi casa. ¿Y qué la llevó de emigrar de Culiacán a la Ciudad de México? Porque mi hermana vivía en Cuernavaca Ajá. y buscando siempre el apoyo, el respaldo de ellos, resulta que ya no eras bienvenido. Ok, entonces usted se va con la esperanza de que la recibiera Sí, una de sí sus... estuve ahí, pero no era muy bienvenida. Entonces un día decidí irme Ok. por el mundo yo sola, Entonces se casa, ¿a qué edad se casó Blanca? a los 16 años. 16 años se casó. ¿Cómo fue? ¿Fue una experiencia buena? ¿Fue una experiencia de aprendizaje? ¿Cómo fue su experiencia? Entonces cuando yo me caso, voy a vivir en la casa de mis suegros. Mi suegro un alcohólico. Mi suegra tenía 8 hijas mujeres y 2 hombres varones. Llego a vivir entre puras mujeres. Madre mía, terrible. ¿Por qué? Porque era un desorden. Pero mi suegra, buena persona, todavía vive. Tengo contacto con ella y ahora con mis cuñadas. Pero llego a una familia bien disfuncional. Pero algo que yo aprendí con ellos y le agradezco a esa familia es que ellos eran bien trabajadoras, las mujeres de esa casa. Y eso fue lo que le enseñaron. Y ellos me enseñaron a mí a vender tacos, a hacer comida, a vender flanes en las calles, a caminar cuadras y cuadras y cuadras vendiendo flanes, haciendo comida, guisos de comida y llevarlos a donde fuera. Fíjese qué interesante, Blanca, es de cómo la vida, a pesar de que podemos tener la perspectiva que la estaba golpeando, que la estaba pues lastimando, también había una parte muy bonita donde le estaba convirtiendo pues ya en una mujer de que estaba más cercana a los negocios, más cercana a todo esto.
y sin saberlo, usted ya la vida la estaba preparando para algo mejor. Para algo mejor. Entonces, después de ahí, ¿cuándo es cuando usted decide, Blanca, emigrar hacia los Estados Unidos? ¿Cuándo decide emigrar? Pues ahí pasa la situación de que los negocios los aprendo con ellos, porque ellos tenían puestos de tacos y el que era mi esposo, él trabajaba para Estudios Churubusco. Ok. Entonces yo entro a trabajar en una compañía que hacía los pantalones que ustedes traemos por ahí, Levi's y demás. Ok. Y veo cómo empieza a hacer la transformación de la mezclilla en aquella época, cómo la hacían para descoloridas y todas esas cosas. Okay. Cuando yo entro a trabajar en esa compañía, yo no entro a trabajar ni de secretaria, ni de mucho menos, sino barriendo las oficinas, barriendo allá donde cortaban las telas para hacer los pantalones. Y había un señor, ya grande, como 60 y tantos años, el señor Arias, y él era el contador de esa compañía. Y ese señor siempre me miraba, que yo andaba limpiando, barriendo. Y me dice un día, oye, me dice, ¿no te gustaría aprender a hacer algo? Y yo, pues sí, me gustaría, pero no tengo ni los medios, o sea, me dice, cada tarde cuando tú termines tus actividades, voy a hablar con el dueño para que te deje una hora conmigo para enseñarte contabilidad. Interesante. Pero sobre todo me dijo, te voy a enseñar la educación cívica. Y yo, ¿pero por qué? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come para empezar? Porque vengo de un lugar que ni sabía nada de educación. Nada, oiga, cero. Sí, claro. Y yo, bueno, dije, este señor está bien, está loco, voy a ir. Y empiezo a ir a su oficina y me empieza a enseñar contabilidad y empiezo a ver que me gustan los números. Y dije, oh. Y me regaló un libro que lo conservé por muchos años, que se llama Educación Cívica. De veras. Para mí era sorprendente. Pues era entrar a otro mundo. Era otro mundo. Para mí era un mundo totalmente diferente. ¿Pero cómo se sintió esa? Pues me sentí muy bien porque aprendí cosas nuevas. Aparte, mi vocabulario no era tan tranquilo. Claro. Era grosería y media. Entonces, a eso le llamaba a él mucho la atención. Okay. Por eso me decía, tú eres diferente. Y pues entendiendo también que por la situación por la que había pasado usted, o sea, hay que entender que venía, primero pues en su comunidad no había escuela, y luego pues la pérdida de sus padres, pues obviamente usted se cría con un lenguaje que usted cree que es correcto hablar. Pero fíjese que es interesante, a mí me llama mucho la atención porque pues hay muchos procesos de cómo ha ido ese camino de transformación, porque esta persona pues prácticamente ve en usted que se podía transformar a pesar de que a lo mejor para el ojo de otra persona dice, no, pues tenía nada. No tenía arreglo. Exacto. Pero fíjese qué lindo cómo Dios le empezó a poner todo en el camino para que su proceso de transformación fuera cada vez evolucionando más y más. Entonces usted pues prácticamente se educa, mejora su modo de hablar. Fíjese que también ahí es algo bien interesante. Esa compañera de unos judíos sigue siendo de ellos. Okay. Y las oficinas yo fue cuando vi un primer máquina de escribir que se podía conectar a la luz. A la electricidad. Y yo la miraba y yo decía, ¿cuándo podré yo? Se me hace que yo nunca voy a poder picarle ahí porque todo el mundo, pues no dejaban que cualquiera le metiera mano, o sea, sino personas que estaban actas y tenían conocimiento porque eran cosas bien costosas. Pero pasa el tiempo, tengo 4 hijos y nomás tengo una mujer. Nos eran 4 varones, pero en aquella época tenía 3 varones y mi hija. Me separo del papá de ellos y me voy a otra ciudad que nunca había estado, que se llama Poza Rica, Veracruz. Ahí llego y empiezo a batallar porque no conocía a nadie y no tenía cómo encontrar trabajo. Y un día caminando me encuentro un señor que tenía un negocio, una distribuidora de aceites y lubricantes, porque eso se daba mucho en ese estado. El hombre me dice, ven a trabajar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Le dijo, por lo pronto le vas a ayudar al chofer a cargar y descargar cajas. Y me cargaba las cajas de 24 litros de aceite. Eran 2 socios. Y me dice un día el socio, oiga, me dijo, la secretaria se va a ir de vacaciones porque se va a casar. No quisiera quedarse ahí. Y yo, pues sí quisiera, le dije, pero necesito que me enseñe. Claro. Dijo, la vamos a enseñar porque sí va a poder. Dijo, si usted quiere, me dijo,
puede. Y me sentaron en ese escritorio y me enseñaron a ser la secretaria de esa compañía. Wow. Y acabé siendo la manager de esa oficina. ¿Y terminó usando la máquina eléctrica o no? Sí. Y Interesante. terminé aprendiendo muchas cosas, pero ya en ese inter que tenía mis hijos, Ajá. me puse a estudiar la primaria y O la ahí es secundaria. donde empieza ya a retomar Ahí el es donde estudio. empiezo a retomar el estudio porque yo no tengo ni certificados, no tenía nada. Entonces estudio, con mis hijos iban a la escuela en la semana y yo los sábados en la noche me iba a la escuela. O sea, prácticamente toda la familia estaba estudiando. Todos estábamos estudiando, gracias a Dios. Qué bueno. Termino la primaria y la secundaria abierta. Ahí hago la prepa abierta. Entonces sigo trabajando por esa compañía, para esa oficina. Me hago manager de esa oficina. Wow. Ahí estoy, después de que era la que cargaba las cajas, ¿no? El mismo señor me dijo, tengo un socio, me dijo, que tenemos una imprenta. En aquellos años esas imprentas eran de saca la letrita y ponla. Sí. Ajá. Nada de que tecnología, nada. Sí, para nuestra audiencia joven no había nada de Nada, impresoras nada. ni nada de eso. Todo no, era no, manual. Todo era manual. Yo ya tenía 4 años trabajando con el señor Góngora en esa compañía. Y me dice, mi socio está muy mal, tenía unos problemas de salud. ¿No quieres ser parte de esa imprenta? Y yo, wow. Y se asocian. Él me da la oportunidad de hacerme socia de esa imprenta. Y La imprenta, empiezo la imprenta. en la imprenta. Tuve una revista ¿De veras? propia, hice una revista, ¿Se puede saber el nombre de la revista? Impacto Turístico. Entonces, hago la revista, la promuevo y demás, y me asocio con ese señor de la imprenta. Compramos en aquellos años una computadora de unas cajotas de este Sí, tamaño, claro. para poder avanzar un poco más con la imprenta. Pero nadie sabía usarla. Ese era el detalle, pues. Se compró en McAllen, Texas, me acuerdo, como si fuera ayer. El ingeniero, que era mi socio, vino y la compró y la llevó. ¿Y cómo la vamos a usar? Pregunta, ¿verdad? Del millón. Ajá. Y dijo él, dijo, mi hijo lo voy a mandar, dijo, a que se capacite y que venga y nos enseñe. El muchacho no sabía ni la O por la redonda. Y luego llego yo y le empiezo a meter mano. A ver qué hacía. A dijo. ver qué hacía. Total, era mía, la mitad era mía, y si Sí, se echaba claro. a perder, Pues claro. bien echada a perder. Ahí aprendo a ver cómo la computadora, esos equipos que yo decía, ni en mi vida, pero pues era una cosa general o específica en lo que hacíamos. Ujú. Pasa el tiempo, ya me regreso a vivir a Guadalajara, y ahí me reencuentro con mi hermano. Me vengo con ¿Y él ustedes se habían separado a los 14, a los 15, 15, 16 16 años cuando usted emigró hacia la Ciudad de México? Ahí se separan, Ahí nos agarran separamos. rumbos Sí, diferentes. rumbos diferentes. Entonces ya cuando regresa a Guadalajara, dice, Nos ahí se reencuentran. reencontramos y empezamos a trabajar juntos, a hacer cosas, pero vino una racha difícil. Yo no había vuelto a Sinaloa y no quería volver. Por la experiencia, me imagino, amarga que había pasado. Entonces, pero regreso y vuelvo a caer otra vez abajo, sin nada. Y me vengo a vivir a Tijuana, anduve por Santa María y todo el mundo y haciendo de todo. Y un buen día yo tenía un amigo con su mamá y su familia que vivían Y ahí es cuando decide, y vengo aquí, sola. ¿qué edad tenía ahí? Tengo 26 años aquí, entonces ya estaba grande, ya tenía mis hijos, Pero vino sola, dice. vine a ver Ok. y veo y todo. ¿A qué lugar de Texas llegó? A Forney, Oh, Forney. aquella desolación, oiga, amigo, no había Nada. nada. Oye, ¿qué voy a hacer aquí? Pues trabajar en McDonald's, que era lo que la gente sabía Llegó hacer. trabajando ahí en McDonald's. Sí, en la cocina, porque en aquella época todavía se cocinaba el huevo en el Sí. restaurante y llegaba todo fresco y lo picaba uno y lo preparaba. Entonces uno lavaba aquel montón De ollas y de trastes. trastes. Y yo pues y yo decía, pues ¿por qué no me enseñan en la cocina? A cocinar. Pues no querían las mujeres. Hasta que poco a poco yo sola empecé a aprender. Y el manager me tenía buena consideración. Y aprende, y ya me aprende. Y dijo, pues el idioma era otra barrera. Sí, claro. Porque aparte ahí había mucho americano. Sí. Entonces me dijo, ponte los audífonos del drive-thru y cuando andes barriendo el patio y andes barriendo allá, tráelo y ahí vas a escuchar todo lo que dice. Toda la conversación que estaba haciendo. Ordenando la gente. Wow, dije,
bueno, pues voy a aprender por lo menos lo que están pidiendo. Y al principio no sabía qué estaban pidiendo, pero poco a poco fui hilando que pedían café, que pedían un sándwich, que esto. Ya me trajo después él adentro y me dice, vas a estar en la cocina ensamblando. Aprende a hacer los sándwiches bien. Aprendo a hacer los sándwiches, aprendo a poner los apple pies, aprendo a hacer todo lo que es relacionado a la que vendían. Y de ahí me dice un día, ¿no te quieres hacer manager de la cocina? Pues interesante. ¿Y cómo le dije? Si mira, y me dice, había otro muchacho y yo. El otro muchacho sí hablaba inglés. Okay. Y ya tenía ahí tiempito. Dijo, los voy a mandar a la escuela y el que pase el examen, dijo, aquí le voy a tener su uniforme de manager. Pues mándame, le dije, vamos a ir. Ahí vamos. Fuimos a las clases. En aquellos tiempos duraba 1 o 3 días yendo a las... Ahora ya no, las haces en línea y va. Sí. Bueno, pues llegamos y le dije, pues tú que le entiendes, porque todo era en inglés. Tú que le entiendes, le dije, ¿tú qué me dices? Y yo que le apunto. Y así empezamos. Pasamos el examen, oiga. Vamos para atrás y nos dan el... ya cuando íbamos entrando, el hombre ya tenía los uniformes en las manos, era un hombre bien altote. Dijo, aquí están los uniformes. ¡Wow! ¿Ya sabes que lo pasamos? Dijo, sí, ya me avisaron. Bueno, pues ya me hago manager. Y ahí siguen las compañeras mías trabajando, ¿eh? Todavía están ahí. ¿Ahorita? Ahorita, En este momento. Siguen, o sea, prácticamente usted es la única persona que se ha superado. ¿Qué ha salido de ahí? Blanca, a mí me gustaría tocar este punto, porque de hecho de eso se trata este programa, se trata de inspirar a la gente. Y lo digo con mucho respeto, porque todo trabajo es muy dignificante, todo trabajo, y no queremos que se malentienda que estamos hablando mal de un trabajo, no, todos los trabajos aquí los respetamos, pero ¿cómo nace ese deseo de pasar a ser manager? Porque muchos pueden tener la perspectiva pues de ya ser manager, pues ya soy jefe y ya alcancé un nivel pues considerablemente alto, ¿no? Pero ¿cómo pasa Blanca de ser manager a hacer lo que es ahorita, a fundar su empresa y ayudar a empresas a que las estructuras legales que los dueños de negocio requieren sean las correctas? ¿Cómo llega Blanca ahí? Bueno, ya cuando soy manager ahí, trabajo en otros McDonald's y ahí voy. Salgo siendo, cuando empezaron los McDonald's 24 horas, empezaron aquí, yo fui de las primeras que trabajó esos turnos y aprendí, y entonces yo le enseñaba a otros, pero trabajaba toda la noche y regresaba a la casa y luego todas las actividades de la casa y luego me volvía a ir, dormía bien poco. Y un buen día ya estaba yo de manager, yo manejaba la tienda, que por cierto está aquí en Dallas, y me dice, y le hablo a la que estaba de turno, yo entraba en la tarde para toda la noche, y le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Que voy tarde porque no tenía en qué irme. Y me dice, sí, está bien, no hay problema. Pero llega el supervisor, y le dice ella que yo no había avisado y que nada. Y el supervisor era un moreno que le gustaba mucho gritarle a la gente, tratarla mal y demás. Cuando yo llego, él está parado en la entrada del mostrador y yo vengo entrando en la puerta. Y me grita, hey, ¿por qué estás tan tarde? Y me empieza a decir de cosas. Y yo, pues, bien dejada, ¿verdad? Le contesto para atrás. Le dije, pues yo le avisé, y si no te avisaron no es mi culpa, pero ya estoy aquí. Y las veces que me voy tarde, ¿qué? Entonces me dice... Y no le gustó. No le gustó, entonces me volvió a gritar y le dije, y no me grites. Y la despide. No, y me volvió a gritar y le dije, te estoy diciendo que no me grites. Y vamos para la oficina y nos metimos a la oficina para que me entregaran el turno y me vuelve a gritar. Dije, te dije que no me grites. Que me quito, ahí yo traía un montón de llaves, me saco las llaves y le digo, ten tus llaves. Sí. Tus llaves, le dije. Interesante. Y me dijo, no, me dijo, ¿cómo? ¿Vas a dejar el trabajo? Le dije, pues lo voy a dejarle, porque no me interesa trabajar con alguien que está grito y grito. Y me salgo y me gritaba todavía que me regresara, que no tenía quien le cubriera. Le dije, no me importa. Me siento en la banqueta porque no tenía cómo regresarme a la casa porque no tenía carro, me habían dado ride. Le habían dado ride. Entonces me siento ahí en la banqueta y espero a que llegue el ride por mí. Ahí sí estuvo, ¿qué? 8 horas. Como 8, 10 horas. 6 horas. 6 horas. Ajá. Y ahí estuve, ya por fin. Y salían y me decían que me metiera, que regresara. Le dije, no. Y me dijo,
me voy a encargar, dijo, que nunca más trabajes en una de mis tiendas. Volteé y le dije, no te preocupes, yo me voy a encargar de nunca más trabajar para ustedes. Te lo prometo, le dije. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué decide? Me voy a la casa de Ajá, ustedes. gracias. Mi hijo, tenía un hijo que acaba de morir. Y mi hija, ya estaban grandes, mis hijos ya trabajaban. Entonces me dicen, no se preocupe, quédese aquí en la casa unos días, respire, descanse y luego va a ver qué va a hacer. Bueno, me tomo esos días, pero yo no sabía estar sin hacer nada, aparte viendo toda la necesidad que tienes, ¿no? Ajá. Entonces, yo me encontraba los papeles de que encuentras en las tiendas como periódicos y los miraba y los abría y decía uno, solicito vendedores. Ya, dije, pues yo voy a ir. Ahí voy. Llego y me empiezo y agarro un trabajo vendiendo esas vajillas famosas. Ujú. Me capacitan, me dan unas clases. Ventas. Todo. Pero cuando empiezo a ver cómo funciona, caray, dije, no, esto no es para mí. Entonces, trabajé como 6 meses, me fue muy bien, pero me retiro de ellos. Y regreso, en ese tiempo se casaba mi hija y se casaba mi hijo, entonces dije, bueno, vamos a prepararnos con la boda y taca. Estando en la casa de mi hijo, un día una señora llegó y tocó la puerta y dijo, hey, ando vendiendo servicios, dijo, para casas. Le dije, ¿y qué haces? O sea, y me dijo, yo, dijo, hago préstamos, consigo los préstamos, dijo, para la gente que quiere poner, comprar casas, hacer un negocio, lo que sea. Dijo, interesante. Me dijo, ¿no te gustaría trabajar conmigo? Pues sí, le dije, pero no sé. Dijo, yo te enseño. Dijo, yo te enseño, pero tienes que ir hasta Guayle. Ok. Y yo vivía de Guayle como una hora, como de allá, Ajá, donde viene aquí. ok. Bueno, no importa, voy, le dije yo. Y fui, le trabajé y no me pagaba. Yo iba por aprender. Pero luego me dijo que me iba a pagar y después nunca me pagó. Ok. Bueno, no importa, dije. Aprendí y conocí gente. ¿Y ahí aprendió de ventas o qué fue lo que aprendió? Aprendí a moverme en el medio de los bancos y los préstamos y demás. Interesante. Es que me llama mucho, mucho la atención cómo le digo que hay muchos, ah, hay muchos procesos en su vida de cómo se ha ido transformando y cómo se ha ido cambiando. Sí. Pero sobre todo cómo la vida la ha llevado diferentes etapas para llegar a ser lo que es hoy. Lo que se hace hoy. Ajá. Y ahí aprendo muchas cosas con ella, conozco mucha gente de otro nivel Ujú. y eso me interesó y me gustó y dije, pues de aquí soy. Y aquí soy, ¿qué dijo? Y ahí me quedo. Entonces, trabajo con ella, me hago amiga de ella, después la dejo, pero seguimos siendo amigas. Ok. Y conozco a otras personas del medio de bienes y raíces y demás. Y me dicen, oye, ¿sabes que estamos teniendo problemas con los taxes de la gente? A venderles y lo miraba yo en los bancos, en los préstamos. Ok. Dije, órale. Y estaba yo sentada así y volteé, yo no soy de televisión, pero ese día estaba la televisión. Si usted se quiere preparar para hacer taxes, vamos a empezar las clases en tal parte. Y apuntó el teléfono y se fue. Sí, y que voy. Y que las clases eran puro inglés, ya no había en español. ¿Qué dijo? Las tomo. Las tomo. Y me tocó sentarme con una chicana. Y lo mismo, que dijo, me tienes que decir. Me dices, Aplicó la misma técnica. me dices lo que no entienda y te pago el lonche. Así trabajé con ella esa semana. Esa semana. Y lo pasamos el examen y demás. Me voy a la casa. Dije, no, pues wow, con esto voy a empezar. Y empiezo. Y estaba ahí como por la primera semana y hice unos volantitos y empecé a aventarlos y la gente empezó a llegar para preparar taxes. Y esas gentes de los préstamos me empezaron a mandar gente para que les hiciera sus taxes porque las tenían mal para poder calificar para los préstamos. Oh, interesante, dije yo. Creo que de aquí soy. Pero veo un día ahí en un anuncio que dice, Small Business. Si quieres inscribirte al Estado, clases gratis.
Y que dijo, no, pues gratis ahí voy y más de negocios, dijo. Exacto, dije, no, pues voy. Y tenía un amigo que hablaba inglés muy bien. Vamos a las clases. No, que yo, ¿para qué? Que no sé qué. Dije, bueno, vamos nomás para que me interpretes. Le dije, lo que no sepa. Dijo, si me pagas el lonche, dijo, sí. Era cena, porque entrábamos a las 7 de la noche y salíamos a las 10 de la noche. Ajá. Sí, sí, sí. Le dije, ándale, vamos. Hasta sigue siendo mi amigo y se acuerda. Y dice, vamos. Pues fuimos, oiga. Pues ahí vamos a las clases y nos las daba una morenita. Wow. Éramos como unos 32 alumnos. Y las únicas hispanos éramos ese y yo. Wow. Ya estando en las clases, terminamos. Había puros hindús, americanos, afroamericanos y ni un hispano. Nomás nosotros dos. Terminamos las clases, nos certificaron. Small business. Ahí es cuando veo cómo hay de cosas y ventajas que podías hacer con un pequeño negocio. Okay. Como hispano, y que yo miraba a mis compañeros hispanos partirse el lomo y que podían tener sus propios negocios y no lo podían hacer. Claro. Simplemente por desconocer el cómo se hacía un negocio, ¿no? Sí. Entonces usted, ahí es donde se decide a fundar esta empresa que es, prácticamente se llama Impulsando tu tu empresa. Y ahí les ayuda a estructurar, ahí es donde usted aprende todo lo que son las estructuras legales de las compañías y ahí es donde empieza a ayudar a la comunidad Bueno, hispana. ahí empiezo a aprender poquito. Ok. En esas clases aprendes lo básico. Ajá. No creas que te van a dar Sí, sí, claro. aquel curso de... Sí, claro. Y menos gratis, ¿no? Pero el Estado los da. Pero era un concepto como muy general. Entonces, cuando terminamos el curso, la señora que nos da el curso me llama a su oficina y me dice, ¿tienes equipo para trabajar? No, señora, le dije, nomás tengo una computadora y una medio impresora y párale de contar. Dijo, yo voy a cambiar todo el equipo de mi oficina, dijo, yo te voy a regalar todo el viejo. Wow. Ve por él, me dijo. Pero quiero con una condición. Todo el tiempo me dieron cosas con condiciones, ¿eh? Nunca fueron gratis, aclarando. Okay. Y las cosas que son gratis no las valoramos. Sí, no tiene valor. Pero cuando las están condicionadas, sí tienen. Sí. Pero hay condiciones, en este caso, ella condicionó darme todo eso por una sola razón, me dijo. ¿Te fijaste en la clase no había ni un hispano? Y el hispano necesita mucha ayuda, entonces... Necesita mucha ayuda, me dijo. Te voy a regalar ese equipo para que ayudes a tu raza. Así fue su palabra, tu raza. Le dije, pues está bien, le dije, me parece excelente, muchas gracias, bla, bla, bla. Fui, recogí el equipo y lo llevo a la casa. Wow. Oiga, señora Blanca, a mí me gustaría recalcar cómo la vida la venía guiando, ¿no? Para convertirse, pues, en esa persona que está educando a la comunidad a hacer las cosas de una manera correcta, porque esa es la palabra. Usted se empezó a preparar, se preparó, fue a cursos, fue a escuelas, pero no quedó ahí, sino que había algo en usted que estaba buscando el conocimiento para compartirlo de una mejor manera y de esa manera poder educar a nuestra comunidad de una manera correcta, porque a mí me gustaría recalcar aquí que usted dice que se reconocía incluso por esta maestra que usted tuvo, que en nuestra comunidad había mucha falta de educación y que por esa falta de educación e información, sí, No, nuestra comunidad hispana. pues no podía acceder a un negocio simplemente por ignorar el cómo hacerlo. Y a mí me llama la atención porque yo creo que a pesar de que hay mucha información, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, aún sigue viendo esa necesidad de que nuestra comunidad sigue educándose, sigue informándose y siga haciendo su compañía o la estructura de su compañía de una manera correcta. ¿Por qué le platico esto? Yo me he encontrado personalmente con gente que ha estado por años. Yo conozco un caso personalmente que estaba facturando ya en ganancias más de $1 millón y estaba en una DBA.
Entonces, para nuestro público, una DBA es en lo más básico, en una estructura que no hay tanta protección, y eso es lo que me gustaría que habláramos en esta cápsula de las diferencias de las estructuras legales y cómo nuestra comunidad se puede beneficiar cuando tienen una estructura legal de sus compañías de manera correcta. Bueno, aquí hay una situación. Hoy en día, nuestra comunidad hispana sigue sin educarse. Exacto. Yo he hecho conferencias, hemos invitado a mucha gente y no van. Sí. Nos hemos encontrado que nomás llegan 3, 4 personas en conferencias gratuitas para que asistan, para darles información sobre su preparación de impuestos, sobre compañías, sobre cómo manejarlas y hacerlas. Entonces, seguimos teniendo mucha falta de conocimiento. El DBA, lo que mencionabas hace un momento, el DBA es, tú registras un nombre nada más. Vamos a decir, Ferretería Pérez. Bueno, Ferretería Pérez está inscrita, está registrada, pero nada más aquí, en el condado donde yo estoy. Es una empresa que está prácticamente estructurada muy local, ¿no? Nada más en el condado donde está. Y nada más te sirve para decir que tú tienes un negocio que se llama Ferretería Pérez, pero no tienes ninguna arma legal con eso. Claro. Muchos de nuestros compañeros hacen eso. Van, registran, porque es lo más barato. Sí, claro. Te cuesta $28 registrarlo, o sea, no es nada, entonces la gente va a registrar. Pero lo único que está registrando es el nombre, porque aparte ni sabes si ese nombre te va a durar. Es un DBA por 10 años, a los 10 años tiene que ser renovado, pero no puedes hacerlo para entrar a trabajar en una compañía grande. Claro. Tengo un ejemplo de una persona que se dedica a la pintura y ellos me dicen, oye, es que yo ya tengo mi DBA. Y me dice, pero es que quiero entrar a trabajar en una compañía grande que me dan trabajo, pero necesito estar como compañía. Dice, ¿puedo llevar el puro DBA? No. Te van a mandar, pero para afuera. Me dice, entonces, ¿qué debo hacer? Hacer tu compañía LLC. Las corporaciones ya son, cuando tú manejas un nivel económico muy alto, que ya tienes muchos empleados, hablemos de más de 100 empleados, que puedes competir incluso hasta con la bolsa de valores. Sí. Y es que ya estamos hablando de un nivel corporativo, ¿no? Sí, la corporación. Entonces, ahí, pues los que están siendo emprendedores, que tienen sus nuevos negocios, que pues no es muy recomendable. Pero yo siempre recomiendo, si tú haces menos de $1 millón, a 500,000, 600, 400,000 dólares al año, LLC. LLC. ¿Por qué la LLC? Porque si tú ahorita, vamos a decir, eres, no sé, pones piso, tienes que tener tu aseguranza, claro. Correcto. Pero vamos a decir que Juancho te va a demandar porque dice que se le rompió el dedo poniendo el piso y es tu empleado o es el dueño de la casa. Bueno, que te demande. Que se pelee con tu aseguranza. Sí. Pero pasa una cosa. No tocan tus bienes personales. Sí. Tu casa, sí. Tu carro, tu cuenta de banco. Sí. Van a tocar la compañía. Van a demandar a la compañía. Y tú te vas a proteger. Sí, es interesante porque como usted lo dijo, o sea, si hay una demanda y solamente cae sobre los bienes, entonces lo que tiene la LLC o la LLC, ¿no? Es que tiene una protección hacia tus bienes personales. Eso significa que tus bienes personales ya no los pueden tocar. Pero la DBA sí te pueden quitar todos los bienes personales, ¿cierto? El DBA
van a demandar a Ferretería Pérez, pero están demandando a Raúl Ajá. directamente. Entonces prácticamente ahí si mi perrito está a mi nombre, también me lo También quitan. se lo quitan, el banco le quita su todo. Y repercute, hago aclaración, repercute sobre todo en tu seguro social. Ok, Ojo. ok. Esta pregunta la voy a hacer porque sé que en nuestra comunidad hay mucha duda porque me he encontrado yo con personas que dicen, no, pues es que yo estoy en la DBA porque en la LLC o la LLC no puedo abrir una compañía si tengo IT number. ¿Qué tan cierto es eso? Mentira. Con ITIN, con seguro social, se puede abrir una LLC. Aquí es importante porque hay mucha gente que les abre las LLC y no les saca un IN number, que lo da el IRS. No se lo saca. Nomás le dice, aquí está tu nombre registrada en Austin, Texas y síguele para adelante. Cuando tú sacas un IN number, tú ya no das ni tu seguro, ni tu IT, ni nada a nadie. Das el puro Puro número de number tu compañía, por así decirlo, por así decirlo, ya es el número de tu de compañía, identificación de tu compañía. Y tengas IT, tengas seguro social, cualquiera de las dos cosas puedes hacerlo. La gente actualmente tiene miedo, estamos entendibles, pero no tengan miedo, no pasa nada. Ese es otro tema que tú dices, bueno, yo tengo mi compañía y qué tal que si pasa esto, que si pasa lo otro. No va a pasar nada si tú tienes tu compañía y tienes establecido tu negocio, tu banco. Si vamos a decir que por circunstancias de la vida eres haití y sales del país por lo que está sucediendo, tu compañía puede seguir trabajando. Claro. Esa es otra ventaja. De hecho, Blanca, no sé si nos puedes aclarar, porque yo he escuchado casos de que hay empresarios viviendo en otro país porque salieron del país por X circunstancia, pero toda el área operativa sigue y ellos siguen ganando estando en su país. Claro. ¿Y eso lo permite la LLC? Sí, lo permite, porque aparte, vamos a decir que sean por problemas migratorios. No se meten con tu LLC ni con el IRS. Okay. Entonces, yo puedo estar en Rusia y operando mi negocio. ¿Sí? Entonces, y un DBA no. Sí. Un DBA no. Tiene sus beneficios. No, porque aquí tienes tengo un caso de un muchacho que él, cuando empezó, yo le ayudé a hacer su compañía y demás. Y por razones, ella va a regresar, pero tuvo que salir 4 años del país. Wow. Pero él tenía su compañía. Bien estructurada. Sí, sí, su compañía está al 100 ahorita, sigue trabajando, generando dinero y demás. O sea que hasta conocer y tener la información correcta de la estructura legal que más te conviene, hasta te trae tranquilidad, ¿no? O sea, claro. Porque al final de cuentas tú puedes seguir operando en donde quiera que estés. ¿Cuáles son los errores más comunes, Blanca, que has tú detectado en nuestra comunidad que se cometen muy frecuente? El error más común es que nuestra comunidad hispana es súper trabajadora. Son re buenos para trabajar, pero no hacen las cuestiones legales de su negocio, impuestos, tener una compañía establecida. Porque la LLC tampoco te exige que tengas una oficina, ni un storage, ni un edificio para que operes. Puedes operar desde tu casa tranquilamente. Entonces, los errores más comunes son esos, que nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos que hay que declarar impuestos y que hay que formar una compañía para asegurar nuestra estabilidad. Okay. No la de nadie. No es porque, aquel me dé un buen trabajo. No, es tu tranquilidad, el de tu familia. Okay. Porque una LLC, tú te vas, tú haces lo que sea
y nadie te la va a poder quitar. Ok, ¿Sí? Aseguras tu familia. ok. Tu esposa puede seguir trabajando, o si tienes un hijo, si tienes un padre, un hermano, que pueda seguir operando tu negocio. ¿En la corporation también se puede hacer eso? ¿También Claro que tiene esos sí. beneficios? Sí, pero corporation es otra situación más difícil porque ahí tienes que hacer una junta cada 3 meses con tus socios y tener socios, y a esos socios dicen, ok, es como un reporte cada 3 meses de tus actividades Ok, en la junta de consejo. Entonces, en la corporación sí ya tienes que tener una oficina, una ok. estructura de, ok, el presidente, el director, el secretario. Y entonces, esa planilla de esas personas, ya sean tus socios, tienes que presentar cada 3 meses y consultar con ellos, hacer una junta y estipular, por ejemplo, quiero cambiar el color de la pared de mi oficina. Pues tengo que Wow, consultarles a todos y decirles, oye, voy a cambiar el color de la pared. Ah, ok, fírmelo aquí, wow. lo aceptamos. Entonces tiene más complejidad administrativa, es más Mucho más administrativo y complejo todo tiene que ser administrativo. comprobable por lo que nos estás Sí, platicando. aprobado. Entonces, es más complejo una corporación que una LLC. Ok. Y es por eso que se aconseja de que ya cuando ganas cierto número de dinero, porque obviamente eso te da la libertad de estructurar toda esa Ah, administración de esa claro, manera, ¿no? Porque claro. ya estamos en otro nivel. Sí, porque lo mismo que requiere de estructura, requiere de dinero para manejarla. Wow. Y una LLC no requieres más que tú Sí, solito sí, te sí. eduques, Sí, sí, claro, que haya educación y te todo. eduques, Claro. busques, hay asesores muy buenos, hay asesores profesionales, nosotros ofrecemos servicios de asesoría profesional, yo no soy la que me sé de todo, pero tengo gente a mi alrededor que trabaja para ayudarnos Ok, a hacer las asesorías legales correspondientes, ¿verdad? excelente. Porque no es que yo sea, no soy todóloga, pero sí hay gente que está atrás de mí, profesional Claro, tienes ya 100%. tu grupo de conexión, ¿no? Que apoyan unos a los otros para manejar cualquier situación de una mejor Correcto, manera. de una mejor manera. Ahora, no es tan costoso hacerlo. La gente dice, ay, es que $1,200 es mucho dinero, 1,300. No es tanto dinero si tú sabes que ese negocio puede ser más fructífero Claro, y te vas a educar. claro. Yo siempre les aconsejo, llámame, haz una cita conmigo, pero trae tiempo, porque vamos a hablar 1 hora, 2 horas de este tema Wow. y tráete tus preguntas. No son consultas express, dijo, porque esto no se puede en una consulta express. No. Eso se necesita tiempo. Y tráete tus preguntas por escrito para contestarlas. Excelente. No me importa si no quieres quedarte conmigo, no es mi intención. Ya te vas con el conocimiento Ujú. y donde quiera que vayas, lo Claro, llevas. claro. ¿Qué consejo les darías a todas aquellas personas que están ahorita, tal vez están pensando en abrir un negocio o que ya tienen un negocio y ellos piensan que no están haciendo las cosas bien? ¿Qué consejo les darías a ese tipo de personas? Que busquen la asesoría, que se eduquen, Ujú. que no se crean también de tanto charlatán, porque hay mucho charlatán en muchas partes. En todo lo que ve la gente en el TikTok, en el Face y que eso, no, por Tengan mucho favor, cuidado. tengan mucho cuidado. Solo asesórense con gente que sea de confianza y vayan primero a asesorarse. Y ya si les convence y les gusta y están de acuerdo, entonces, por favor, sigan al siguiente paso. Pero si vas a un consultor y no te agradó, no lo hagas. Ok, No lo hagas. Me ha tocado gente que ha dicho, oye, es que fui aquí, allá, fui a 3, 4 partes, pero no nos gustó el trato, no lo hagas. ok. O sea, tienen que sentirse cómodos, sentir que Seguros. realmente están dándoles un buen consejo,
que la persona que está detrás del escritorio aconsejándoles pues sea una persona capacitada. Y que cuando les llames, te contesten. Porque es que aquí así, somos así, Blanca, de que lo dejamos como de que, pues luego lo hago y se va postergando el tiempo y se va empeorando las Así cosas. es, se van empeorando las cosas. Y tener cuidado, sobre todo mucho cuidado, en cuando ya estás emprendiendo o queriendo emprender tu negocio, que no nada más al ahí se va. Estamos en un país donde hay reglas, donde hay que sacar permisos, que eso también lo Claro. hacemos nosotros. Pero, por ejemplo, tú eres constructor y vas a tumbar la frente del vecino, Pues no nomás puedes llegar a a hacerlo tumbarla. y tumbarla, o sea, es una serie de requisitos que tienes que cumplir con la ciudad. Permisos con Ajá. la ciudad. Registrarte como general contractor, pero tenemos que tener la compañía para registrarte. Exacto. Entonces, es un proceso y mucha gente no sabe. Primero hace la casa y después quiere sacar el permiso. Primero tumba la pared Claro. y luego quiere ir a pedir permiso. Y No no es es así. así. Y nosotros los hispanos somos dados a eso. Somos muy trabajadores, muy luchistas. Yo admiro mucho a la gente que trabaja tanto, pero no estamos bien informados. Pues yo quiero, primero que nada, felicitarte, Blanca, porque la historia de vida que nos has contado y que está atrás, esa historia de vida atrás de esa historia de transformación de la persona que eres ahora, y eres una persona pues bien capacitada, con todo ese deseo de informar de una manera correcta, de hacer correctamente pues esos procedimientos que ayudan a la comunidad hispana pues a potencializar, elevar, hacer de manera correcta sus empresas. Pues si lo ponemos en perspectiva, no ha sido un camino fácil, un camino de transformación, que has pasado por muchos cambios de transformación. Y nosotros queremos felicitarte porque la verdad, esas personas como tú queremos contar esas historias de cómo, a pesar de que las circunstancias, la vida los ha golpeado, a pesar de que pues tenían todo en contra para salir adelante. Todo. O sea, imagínate, o sea, ese deseo de salir adelante y cómo la vida te ha ido, te puso cada cosa en su lugar, pero tú también supiste aprovecharla, tú también supiste aprovechar esas oportunidades que se te presentaron. Entonces, te felicitamos, gracias, Muchas por gracias. estar aquí en Transformados Podcast. Te agradecemos mucho, tu historia, sin duda va a ser de mucho impacto para las personas. Y pues a mí me gustaría decirle a nuestra comunidad que se informen, que se eduquen. Hay mucho material de educación. Ya hemos tenido videos hablando de las cámaras de comercio, cómo te pueden ayudar. Hay mucha información donde sea. Es cuestión de que se informen, de que se eduquen para que hagan las cosas de una manera correcta. Y bueno, pues si tienen dudas en cualquier cosa con estructuras legales de su compañía, bueno, aquí vamos a poner tu información, Blanca, por si te quieren contactar. Y pues gracias por estar en Transformados Podcast. No, al contrario, es un placer. Gracias por invitarme, por darme la oportunidad. Y gracias a la comunidad que nos está escuchando. Y los invito a que sigan viéndolos. Y la verdad los felicito también a ustedes. Es un privilegio. Gracias. Gracias. Bueno, pues a toda nuestra comunidad Transformados Podcast, gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Les invitamos a que se suscriban, a que comenten, que comparten el video y pues nos seguimos viendo en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.